España atraviesa una gran crisis de vivienda. Las pensiones están al borde del colapso y la carga impositiva está en máximos históricos. Sí, como el oro. Y es en medio de este panorama donde Pedro Sánchez el año pasado nos dedicó estas hermosas palabras. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Si ves esto desde fuera de España, tal vez pienses, ostras, pues qué buena noticia, ¿no? Por el contrario, cualquiera que reside en España tendrá la cara del emoji este. Y estas palabras de nuestro presidente vienen a raíz de un informe de la revista The Economist en la que catalogaba a España como la economía que mejor lo hizo en 2024. Y claro, los españoles al leerlo. Pero antes de analizar qué hay de cierto en dichas afirmaciones, veamos qué opina Pedro Sánchez de uno de los principales problemas de España. A mí me hace mucha gracia escuchar a algunos líderes políticos de la oposición percutir de nuevo y reivindicar fórmulas fracasadas. Es que el mercado de la vivienda no funciona, la oferta, la ley de oferta y la demanda, como pueden funcionar otros mercados. Necesitamos la intervención de lo público. La ley de la oferta y la demanda no funcionan en el mercado de la vivienda. Es decir, que según él, el problema no está en que haya pocas casas en relación a la población, sino que el problema está en que aquí el mercado funciona mal. ¿Por qué? Porque funciona mal y te jode. Y hay que ser claros con esto. La razón principal de que el precio de la vivienda esté tan alto es evidentemente que faltan casas. No hay que ser ningún experto, pero luego te intentan vender argumentos como que la culpa del precio de la vivienda la tienen los alquileres vacacionales. Ah, pues muy bien, o sea que la culpa no es nuestra, sino que es de los guiris. Pero, uy, espera. Aquí pone que el porcentaje de viviendas turísticas es de solo el 1,43%. Y, espera, aquí pone que la vivienda ha pasado en 5 años a valer un 40,52% más de media. Y la pregunta del millón, oye, si faltan casas, ¿por qué no se construyen más casas? Pues porque el Estado apenas incentiva la construcción de vivienda. Entre todo el rollo regulatorio, entre que no puedes construir donde quieras y entre que los impuestos asociados a la vivienda son muy altos... ¡Ya no aguanto más! Es decir, si el Estado tiene muchos impuestos asociados a la vivienda, quiere decir que se beneficia de que el precio de la vivienda esté caro. Esto para poder recaudar más. Y bueno, al alto precio de la vivienda le tenemos que sumar otra causa. Si el precio de la vivienda sube, es porque a pesar de que no se construyen casas, está habiendo una entrada masiva de inmigrantes al país. Por lo tanto, cada vez hay menos casas disponibles y sube el precio de la vivienda. Y esperad, porque ya os veo venir con lo de que entonces la culpa es de los que no comen jamón. Para empezar, el gobierno incentiva esta inmigración masiva. Ahora bien, ¿el sistema está preparado para acoger anualmente a tantos inmigrantes? Ni de coña, pero es que ni de coña. Y esto mismo es lo que está generando un montón de discrepancias sociales en España. Pero entonces, ¿por qué se permite la entrada de estos inmigrantes? Pues por una razón muy sencilla. Básicamente lo permiten porque estos inmigrantes no solo trabajan, sino que a su vez generan empleo. Y eso es lo que a final de años se traduce en un aumento del PIB, que no es lo mismo que el PIB por cápita. Y de ahí que The Economist dijera que España fue la economía que mejor lo hizo en 2024. Pero claro, el PIB no aumenta porque cada uno de nosotros produzca más, sino porque cada vez hay más gente produciendo. Y este tipo de crecimiento es uno de los males de España. España lleva décadas estancadas a nivel de eficiencia, principalmente por problemas como la alta temporalidad de los contratos o que las empresas que se crean en España o crecen poco o quiebran, dejando principalmente el papel del desarrollo a empresas extranjeras. A eso le tenemos que sumar la baja formación adaptada al mercado, la innovación insuficiente y que los sectores productivos principales son de bajo valor añadido. El ejemplo más evidente de esto es el turismo. Y precisamente el tipo de inmigración que llega a España alimenta estos problemas subyacentes, ya que, seamos claros, es inmigración con baja formación. Entonces, el panorama de la vivienda es que se entorpece la construcción y se alimenta la llegada masiva de inmigrantes. Un cóctel de problemas perfecto. Pero entonces, ¿para qué necesita el Estado que vengan tantos inmigrantes? ¿Es que a pesar de la tremenda cantidad de impuestos que pagamos, necesitan más dinero? Pues bueno, a lo mejor en el caso de Ábalos está claro para qué lo necesita, pero la razón detrás de todo esto es que hay que pagar las pensiones. Y sí, puede que te hayan vendido la moto con que hay dinero en la hucha de las pensiones, pero la realidad es que si veis en este gráfico podéis apreciar que sí, efectivamente hay dinero.
El problema es que la deuda que tiene la Seguridad Social es muy superior a los activos que tienen. Esto sucede porque desde hace años las cotizaciones sociales no cubren el gasto en pensiones. Entonces se endeudan y el gobierno utiliza dinero que debería ser usado para otras cuestiones como la sanidad solo para poder pagar las pensiones. Por cierto, el gráfico que he mostrado está sacado de un informe hecho por la Universidad de las Hespérides, que explica muy bien la mentira de la hucha. Este panorama con los años se va a volver peor. Pensad que si esto ha llegado hasta este punto es porque las personas mayores son una mayoría, y además de ser una mayoría, uno de sus principales intereses es poder seguir cobrando la pensión. Lógico. Entonces, a nivel político, nadie quiere reducir las pensiones, a pesar de que la pensión en España es de las más generosas, y a pesar de que la población más envejecida es la más rica del país. Principalmente porque, como dije, son mayoría, y eso se traduce efectivamente en votos. Lo más desalentador de todo esto es que la generación del baby boom está empezando a jubilarse, por lo que el incremento del gasto en pensiones será aún más elevado. Y uno podría pensar que tendría que haberse hecho una transición del sistema de pensiones, como se ha hecho en otros países, pero es que en España las cosas no se cambian hasta que algo cae por su propio peso. Visto lo visto, me gustaría que quien vea este vídeo reflexione sobre algunas cuestiones, ya que la finalidad de este vídeo es simplemente concientizar. ¿Vosotros creéis que deberíamos pagar tantos impuestos? Sé que suena alarmante nada más escucharlo, ya que España farda de la gran sanidad que tiene. Pero también es cierto que si sales a la calle, la realidad es completamente distinta. En España se construye, pero no se mantiene. ¿De qué sirve seguir construyendo hospitales, habiendo una falta de personal y una remuneración horrible para ellos? ¿Por qué pagamos tantos impuestos, pero a su vez las listas de espera para una operación se han duplicado en 4 años? ¿De qué sirve que el gobierno cobre tantos impuestos para luego ir dando ayudas? Tal vez el problema está en que le hemos dado mucho peso al Estado. Tal vez el problema es que se beneficia más el sector de la población que precisamente menos lo necesita. Tal vez no deberíamos confiar tanto en las pensiones y gestionarlo de forma privada. Responder a estas preguntas es algo que depende de cada uno, y todos esos problemas que he comentado no van sobre partidos ni sobre ideologías. España tiene grandes problemas y para mí la culpa no viene tanto de quién gobierne, sino de que el sistema político español tiene grandes problemas estructurales. Y por casos como estos es bastante fácil poner en duda el papel que juega aquí la democracia. Es bastante obvio que el populismo ha llevado por muy mal camino, sobre todo a países latinoamericanos, pero a lo mejor el foco principal no está tanto en aquellas personas que deciden según las tendencias, sino que a lo mejor estas personas tienen demasiado poder.